Nosotros avanzamos en este segundo día de jornada. Vamos a recibir a continuación la ponencia Gamificación, jugarse la vida, creatividad, motivación, emprendimiento. La presentación estará a cargo de la Magíster Tibaire Labrador, amiga de nuestra Universidad Monte Ávila, licenciada en Educación Mención Ciencias Pedagógicas, magíster en Educación Abierta y a Distancia, máster internacional en Coaching con Programación Neurolingüística, directora de proyectos educativos en la Fundación Mano Amiga y además forma parte del Centro de Estudios para la Discapacidad en nuestra Universidad Monte Ávila. Bienvenida, magíster Tibaire Labrador, te escuchamos. Muchísimas gracias, profesores. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí acompañando en este evento tan importante, 2 jornadas maravillosas y que además me corresponde esta responsabilidad ya hacia casi al término de la jornada, luego de escuchar unas ponencias que realmente han sido brillantes. Así es que hoy especialmente tuvimos ocasión de escuchar un poco mucho de lo que se ha registrado en distintas investigaciones en torno a la realidad del contexto en la educación venezolana. Acabamos de ver de manera ejemplar todo el compromiso que tenemos como familias, pero también como educadores en el uso responsable y consciente del uso de las pantallas. Y ahora nos corresponde hablar de gamificación. Entonces, qué reto, ¿no? El venir haciendo todo este recorrido y venir a plantear una metodología emergente que sin lugar a dudas se vale mucho de los recursos tecnológicos, pero que además en estos primeros minutos de la charla vamos a tener ocasión de ver cómo exactamente el uso de la gamificación no necesariamente queda estrictamente supeditada al uso de los recursos tecnológicos, sino que hay una serie, un gran conjunto de recursos que pueden ser de orden didáctico, tangible, que facilitan mucho el proceso de innovación dentro de la educación. Así es que para comenzar, bueno, tal cual como decía, ¿no? El título de la presentación, gamificación, creatividad, motivación y emprendimiento. Yo voy a dejar estos títulos en este momento así como a la expectativa y la intención es motivar, en este espacio voy a solicitar a lo mejor algunas voces voluntarias, vamos a ver quién se quiere animar, porque va a haber 3 momentos en los que me gustaría escuchar a un solo voluntario por lo menos en cada uno de ellos, pero quiero que se resalte más bien lo que vamos captando, no solamente del concepto de gamificación, sino de su verdadera aplicabilidad en el contexto venezolano. Lo primero que quiero, entonces aquí viene el primer voluntario, pueden alzar la manito por allí, anímese porque necesitamos uno. Sería, vamos a pensar en una situación de aprendizaje durante su etapa escolar que ustedes la recuerden por ese elemento wow, ¿no? Ese elemento de que, wow, es cierto, cuando yo estaba en tal grado, yo recuerdo un profesor que hizo tal actividad y esa actividad hizo que quedara flechada en mi corazón toda la vida. A ver, ¿quién se anima a alzar la manito? Un solo testimonio que alguien recuerde de alguna actividad con el elemento wow. Si no tenemos por allí alguno, yo recuerdo una en particular. Ajá, el profe Francisco. Yo tengo una. Estaba en cuarto grado y tenía un profesor. Okay. Era profesor integral, profesor Henry, y él hizo todo lo posible porque entendiéramos división en 2 cifras. Okay. Y no lo hicimos. Entonces empezó premios y no lo logramos. Y tal, muchas cosas hasta que... Entonces, bueno, llegó un día con un radio, cierran los ojos, entonces puso como esta música como instrumental y tal, de relajación. Okay. Entonces, él dice, bueno, es que yo escuché que cuando uno está relajado uno aprende más fácil. Muy bien. Y entonces después, cuando todo el mundo como estaba relajado en el salón, él explicó... El tema de la división. Yo pasé segundo grado, con lo cual... asumo que aprendí en ese momento a dividir en 2 cifras. Pues si me pone un papel ahorita, no lo sé, profe Henry, si está escuchando, no se moleste conmigo, pero sí me acuerdo que fue como, hay otra cosa, ¿no? O sea, este profe no es nada más el pizarrón, ¿no? Era otra cosa. Y mi wow fue, ahora en retrospectiva, ese tipo estaba interesado en que nosotros aprendiéramos. Excelente. Y precisamente, profe, eso es lo que queremos hacer. Que se sientan, fíjese como usted dice, qué interesante cómo hoy en día en retrospectiva yo puedo valorar el esfuerzo de ese profesor que quería que aprendiésemos y lo que nosotros queremos precisamente es generar muchos wow. Y existen maneras muy diferentes de poder hacerlo.
Una de esas tantas maneras es utilizando como metodología la gamificación. Y parte de lo que vamos a comprender hoy es que gamificar no necesariamente va de la mano de la tecnología, o a lo mejor de sí tecnologías un poco más tradicionales como fue el radio que llevó el profesor, pero que fue un elemento adicional que permitió lograr su objetivo de aprendizaje. Por supuesto que para comenzar traje dos frases muy sencillas, pero que nos permiten como calentar un poco el terreno. No hay mejor forma de aprender que a través del juego. Lo que naturalmente hemos hecho desde que nacemos y desde que comenzamos toda nuestra etapa de desarrollo en el preescolar, luego en la primaria, es jugar y aprender a través de las actividades lúdicas. Así es que el juego es la primera forma en la que aprendemos. Experimentar para ver qué sucede. Tratar y tratar y tratar y seguir tratando. El juego es inherente al ser humano. Entonces, plantear una metodología como esta, pues va muy de la mano con una de las formas más naturales en las que podemos aprender. Pero, si bien es natural, no quita el hecho de que hacer gamificación correcta y éticamente responsable, de manera efectiva, que encaje con los objetivos de aprendizaje, no es trivial y no es algo que lo podamos hacer tan sencillo, no es tan fácil ni tan obvio lograr un proceso de gamificación. Y yo también me traje como algunas frases, algunas encuestas que vamos realizando en el tiempo. Esto lo hice en septiembre, octubre del inicio de este año académico. Luego de un proceso muy intenso de entrenamiento y consultorías durante la pandemia en acompañar a docentes en la adquisición de competencias digitales, hicimos este sondeo para iniciar el año escolar. Y nos encontramos, entre otros tantos resultados, por lo menos estas cifras que quiero rescatar. 20% de los encuestados nos dicen que ellos han incorporado la palabra clave innovación en sus prácticas. Y cuando les preguntamos si realmente saben qué es innovación, nos han dado respuestas favorables, solo el 20%. Entonces, comprenden el concepto de innovación como ese proceso permanente en la búsqueda de mejoras en la calidad educativa. Y que la innovación va acompañada del aprovechamiento de los recursos que tengo disponibles en mi entorno para alcanzar calidad educativa de una manera distinta. El 15% de los encuestados nos decía que había incorporado las tecnologías educativas antes de la pandemia. Esto llama poderosamente la atención porque quienes veníamos trabajando en tecnologías educativas desde mucho antes, hablábamos de la necesidad de fomentar competencias digitales para que no llegásemos a una situación como la que inevitablemente llegó, y solo el 15% lo había hecho. Aún así, después de la pandemia, solo el 40% ha valorado y desarrollado competencias digitales. Entonces decimos, wow, aquí viene otro wow, pero a lo mejor no tan positivo como lo que queremos resaltar. Pero aquí sí viene un wow diciendo, oye, después de todo lo que hemos transitado, solo el 40% me dice que ha desarrollado competencias digitales. Eso quiere decir que hay un compromiso en seguir acompañando estos procesos de formación. Y además, el 60% en efecto nos dice que hace uso de computadoras, aplicaciones, plataformas, herramientas, etc. Pero el 20% me dijo que lo está haciendo de manera innovadora. Entonces, aquí estamos ya teniendo muchos datos interesantes en, ¿es factible poder aplicar una metodología como la gamificación en el contexto venezolano? Ya vamos a ir viendo que al final sí es factible, pero todo lo que tenemos que construir para poder hacer factible el uso de la gamificación. Como decía la frase, no es algo trivial, no es algo obvio, es algo en lo que tenemos que trabajar. Este cuadro no lo voy a explicar completo porque esto es cuando damos una charla, un taller, algo sobre tecnologías educativas y hay mucho que hablar. Pero sí quiero resaltar algo muy sencillo. Para poder hacer gamificación y todo lo que nos tocó vivir en estos 2 últimos años, implicaba participar con las 3 últimas columnas del cuadro. Participar con tecnología, investigar con tecnología y saber con tecnología. En realidad, cuando nosotros recibimos a los docentes en esta situación inédita de la pandemia, nos tocó empezar a trabajar con ellos en la primera columna, aprender sobre la tecnología. Cuando la realidad del mundo nos estaba exigiendo estar más bien hacia el ala más avanzada. Entonces, nos volvemos a formular la pregunta. Tenemos que acompañar a nuestros docentes a aprender sobre la tecnología y con la tecnología cuando el mundo, cuando nuestros estudiantes, cuando nuestros aprendices nos están demandando tecnologías para redes neuronales artificiales,
cuando además al inicio de este año hubo todo un boom relacionado sobre la educación del futuro y era impresionante ver que nos hablaban de inteligencia artificial, de realidad virtual, de realidad aumentada, y tú dices, wow, o sea, en realidad los modelos educativos tienen que irse para allá porque los trabajos están dirigiéndose hacia allá y tenemos que preparar a nuestros chamos en competencias laborales, pero nosotros todavía estamos como muy acá, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un juego en equilibrio, cómo vamos acompañando metodologías emergentes con la adquisición de competencias para poder conducirnos hacia donde necesitamos llegar. Y así es como llegamos a gamificación. Tenemos que preparar el terreno para poder hacer gamificación desde el concepto de innovación educativa, no solamente en el uso de la tecnología, porque incorporar tecnología no necesariamente implica innovación y para ser innovador no necesariamente vamos a reposar todo en la tecnología. La tecnología no es más que un recurso de apoyo valiosísimo y que además está al alcance de la mano porque es muy natural en el entorno social, en los entornos educativos en los que nos estamos desenvolviendo. Pero lo que da verdadero valor agregado al aprendizaje no es el recurso tecnológico, es lo que nosotros seamos capaces de hacer con ese recurso. Aquí vienen algunos conceptos súper sencillos, unas frases más que conceptos de algunos autores. Butler nos dice: la gamificación es una técnica de juego en contextos de no juego, porque nosotros estamos acostumbrados a que el momento de juego en un colegio o en la universidad, bueno, en la universidad aún más, en la universidad más bien es la charla de los muchachos entre una materia y otra, no hay contextos de juego. En el colegio sí puede haber un poco más contexto de juego, alguna actividad especial, en educación física, en el recreo, pero realmente en un salón de clase no es un contexto de juego, es un contexto de aprendizaje. Pero la gamificación implica incorporar técnicas de juego para lograr objetivos de aprendizaje en el contexto educativo. Otra frase que nos permite entender en qué consiste la gamificación es foco en un objetivo de aprendizaje o competencia. Aquí pasa lo mismo que con el recurso tecnológico. Lo importante no es la metodología, lo importante no es la técnica de juego, lo importante es no perder de vista que yo tengo un objetivo de aprendizaje y que esto se convierte en un vehículo más para poder lograr ese objetivo de aprendizaje. Además tenemos a Botín, Ferión y otros colaboradores que nos dicen, parece un juego, pero en realidad no lo es mucho más que un juego. Entonces nos generan algunas preguntas como, ¿por qué cuando los niños pierden en un juego, insisten? Los niños están jugando Fortnite y pierden y van y otra vez. Y si falló el internet, no importa, son unos bots. Y entonces siguen jugando y juegan y juegan y juegan. Y aunque no logren el nivel, ahí están. Pero cuando estamos en el contexto de no juego, que es el contexto escolar, si salí mal en un examen, si salí mal en una tarea, o sea, nos rasgamos, no puede ser, salí malísimo, mi mamá se va a poner brava, mi papá me va a regañar. Los profesores se engrinchan también, entonces ya va. La gamificación es un entorno seguro para fallar y aprender. Y eso es lo valioso de la gamificación. Se convierte en una metodología donde errar es una oportunidad para continuar aprendiendo y para corregir lo que hemos realizado de forma inadecuada. Aquí viene una actividad a que los voy a invitar y aquí es donde venían los otros voluntarios. Pero bueno, vamos a dar unos segunditos a ver qué tal, si podemos... ¿Lo tienes allá arriba? Sí. Ajá. A ver si podemos tener algunos voluntarios. ¿Alguien se anima? ¿Alguien alzó la manito? A ver. ¿Qué vamos a hacer, profe? Aquí con esto como para explicar y que la gente como que me entienda. A ver quién se arriesga. Muy bien. Voy a agrandar esto para que lo puedan ver mejor. Fíjense, es sencillísimo. En realidad son unas parejas. Ahora, son unas parejas, perdón. Vamos a emparejar el concepto con la terminología correcta, ¿ok? Tenemos 3 conceptos que se refieren a, algunos son juegos serios, otros son aprendizajes basados en juegos y otro es gamificación. Y lo que queremos es emparejar el concepto correcto con el término. A ver, ¿alguien se quiere animar por allí? Yo voy a ir leyendo el primer concepto y vemos, nos los pueden copiar también en el chat, ¿ok? Por ejemplo, voy a ir de izquierda a derecha. Juegos tecnológicos diseñados con un propósito más allá del mero entretenimiento. No se trata de utilizar juegos en sí mismos,
sino tomar algunos de sus principios o mecánicas, tales como los puntos, los incentivos, la narrativa, la retroalimentación, etcétera, etcétera, para enriquecer una experiencia de aprendizaje concreta. Ese concepto, ¿con qué lo relacionan más? ¿Con juego serio, con aprendizaje basado en juego o con gamificación? Vamos a ver, ¿pueden tomar nota en el chat? A ver si alguien se anima. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1. Voy a leer otro. Si no, yo los termino emparejando y se los explico. Incorpora elementos del diseño de juego para aprovecharlos en el contexto educativo. Se emplea como estrategia didáctica motivacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje para provocar comportamientos específicos en el alumno dentro de un ambiente didácticamente creado y para fortalecer la participación y trabajo colaborativo. ¿Este concepto a qué le suena? Voy con el tercero. Uso de juegos como medios de instrucción. Generalmente son juegos que ya existen, cuyas mecánicas ya están establecidas y son adaptadas para que exista un balance entre la materia de estudio, el juego y la habilidad del jugador para retener y aplicar lo aprendido en el mundo real. Ok, ya hemos leído los tres conceptos. Allí todos terminaron ahí como medio asustados, ninguno ha puesto nada en el chat, pero recuerden, la gamificación es ese espacio para fallar y aprender. Voy a ir emparejando los profes en la respuesta correcta. Juegos serios, y ahorita vemos el por qué. Uso de juegos acá. Muy bien, los voy a poner aquí más arregladitos en el centro. Y la manera de verificar si ese emparejamiento estuvo bueno es haciéndole clic aquí. Si se nos pone verde, ¡ay, lo hicimos bien! Menos mal. Buenísimo, chévere. Entonces, fíjense, ¿por qué eso es así? Miren qué curioso, como las personas a veces piensan que solo incorporar un juego en la dinámica de clase ya estás haciendo gamificación. Y no, existen tres términos diferentes. Y además, el término de gamificación es reciente. Finalmente fue documentado ya hacia la década de los 2005, entre 2000 y 2010. Pero los juegos serios y el aprendizaje basado en juegos tienen toda una vida. Entonces, ¿cómo distinguir eso? Los juegos serios, como ahí dice, son juegos que han sido creados con fines educativos. Es, por ejemplo, el aprendizaje con Pipo. No sé si ustedes recuerdan que ese juego existía. Por ejemplo, ¿Quién quiere ser millonario? Es un juego creado para que los muchachos aprendan. Quienes teníamos como juego de mesa, yo me sabía todos los estados, las capitales, todas las ciudades de Venezuela en un juego de mesa que se llamaba Viajando por Venezuela. Claro. Después transformaron ese juego a un entorno digital. Eso era un juego serio. Fue un juego creado como juego, pero con un objetivo educativo, que era que los chamos aprendieran todo de Venezuela. Fíjense que esa característica es diferente, tiene sus propias reglas, tiene sus propios incentivos, pero su naturaleza es el juego para aprender un tema específico. Allí murió. ¿Okay? El aprendizaje basado en juegos es cuando yo me aprovecho de una temática lúdica para incorporarla en el salón de clase. Entonces yo hago un sondeo, a lo mejor un diagnóstico al inicio de año escolar, y le pregunto a mis niñitos, y ahorita a lo mejor en la época del Minecraft. Entonces, bueno, vamos a utilizar principios de Minecraft, nos los traemos al aula de clase y desarrollamos un proyecto integrado tomando la temática del Minecraft. O así, con Harry Potter, con Mario Bros, con Pac-Man, con cualquiera de los juegos. Y esas son iniciativas que vemos que han ocurrido mucho. De hecho, las que comúnmente ocurren en las aulas de clase son aprendizaje basado en juego, porque me aprovecho de esas técnicas, de esas dinámicas, de esa mecánica que ya existe y me lo traigo como temática al salón de clase. Mientras que la gamificación implica un poco más, o un poco mucho más, porque en realidad es incorporar todos estos elementos y toda la técnica que implica desarrollar un juego dentro del aula de clase con una temática que nosotros definamos. Somos nosotros mismos quienes definimos la temática del juego, ponemos reglas, ponemos normas, creamos los avatares, creamos los personajes, creamos los procesos de incentivo, los procesos de retroalimentación. O sea, es diseñar un juego
para lograr objetivos instruccionales. Espero, por allí pueden ir colocando, profesores, si tienen claro estos 3 conceptos, pero fíjense cómo se ve, o creo yo, que se puede identificar esa diferencia entre juego serio, aprendizaje basado en juego y gamificación. Hoy estamos concentrados en la gamificación. ¿Cómo distinguirlo o cómo seguir distinguiéndolo del aprendizaje basado en juego? Los recursos. En el aprendizaje basado en juego ya los recursos existen porque ya las reglas están dadas, los personajes están dados, la dinámica, cómo gano, cómo pierdo, cómo todo. Mientras que en la gamificación nosotros diseñamos los recursos de contenido. Y como ese recurso de contenido tiene que ser, volvemos a rescatar el concepto, innovador. ¿Okay? Porque no podemos estar montados en una metodología basada precisamente en una actividad lúdica y vamos a poner un contenido súper tradicional sin que haya ningún interés, ningún atractivo para el estudiante. A nivel de contenidos, tenemos una ventaja que es que el contenido del aprendizaje basado en juego, por supuesto, va a ser el contenido tradicional, mientras que en el contenido de la gamificación, como es algo que tú estás construyendo, vas a tener oportunidad de trabajar más con comunicaciones multimodales, planteas visuales, planteas actividades de recursos gráficos, actividades audiovisuales, para poder desarrollar los contenidos de aprendizaje. En cuanto a los objetivos y reglas, por supuesto, en el caso del aprendizaje basado en juego, ya los objetivos y las reglas están definidos, mientras que en la gamificación lo decidimos nosotros. En los resultados es bastante llamativo porque en el aprendizaje basado en juego, la dinámica te permite tener un game over. Tú puedes tener a un estudiante que no logró, o sea, perdió. Si tú tienes una dinámica, estás jugando Monopolio en el aula para aprender temas sobre economía, hay un estudiante que pierde y un estudiante que gana. A diferencia de la gamificación. En la gamificación es que no tengamos ningún estudiante que pierda. ¿Okay? En la gamificación vamos a ir de la mano con la gratificación, tú vas a tener más o menos incentivos, vas a lograr insignias, vas a lograr acumular puntos, vas a lograr muchas cosas en mayor o menor medida, pero siempre vas a lograr algo. Entonces, fíjense que eso nos distingue y creo que es una de las cosas que le da especialmente valor agregado a la gamificación, en comparación con el aprendizaje basado en juego. La gratificación, por supuesto, hay gratificaciones, aquí ya venimos a resaltar una de sus ventajas, que es la motivación. Vienen gratificaciones intrínsecas y extrínsecas. Muchas veces en el aprendizaje basado en juego hay más gratificación porque estamos más acostumbrados al juego. Mientras que cuando vemos que en la gamificación el juego o el que yo gane además está acompañado obligatoriamente de un proceso de aprendizaje, entonces te quedas así como que, oye, ¿verdad? Si no aprendí la división de 2 cifras, o sea, estoy fregado, ¿no? Entonces hay una gratificación allí que hay que ver cómo la manejamos muy bien, ¿no? Por eso va acompañada de motivación. Y en el último de los casos, la retroalimentación, no hay distinciones hasta el momento a nivel documental, quienes han registrado las ventajas y todo lo que tiene que ver con gamificación, no hay distinciones así muy significativas entre una metodología y otra. ¿Por qué? Porque en cualquiera de las dos la retroalimentación siempre es vital. Entonces, el darnos ese espacio de acompañar al estudiante, de decirle sus aciertos, también sus errores, pero de una vez acompañar en el cómo superar los errores, marca una distinción y eso sí no importa la metodología que estemos trabajando. Bueno, creo que ya hablando un poco de esto, han salido por allí como a la luz algunas de las ventajas. Sin embargo, yo tengo aquí algunas como muy puntuales que me gustaría que resaltemos. La primera, por supuesto, que esta metodología resalta o destaca todo lo que tiene que ver con un aprendizaje activo, dinámico, flexible, siempre significativo, porque si nosotros definimos con mi grupo, vamos a montar un juego para desarrollar a lo largo de todo el año, a través de un sistema de insignias, de competencias, de todo lo que hay que definir. El muchacho va a darse cuenta que él tiene el rol protagónico dentro de su proceso de aprendizaje, que no va a estar sentado haciendo lo mismo que habitualmente hacía durante la dinámica, porque siempre va a tener tareas, retos que cumplir y que superar. Por supuesto que esto además promueve actitudes positivas ante la competencia. Muchas veces, y mucho de lo que vemos en las generaciones actuales, es una competencia entre los mismos miembros de un salón de clase que no siempre es sana. Entonces, el que nosotros podamos promover
la competencia sana, ese sentido positivo de superación, de superar retos, pues se convierte en una gran oportunidad para modelar los comportamientos. Fortalece la voluntad académica. Mucho de lo que vemos hoy en día, y aquí sí vuelvo a rescatar mucho de la conducta habitual de nuestros estudiantes a veces a nivel universitario, es que los muchachos dicen, bueno, no, yo eso lo leí rapidito, y si no, yo lo busco en YouTube, y en YouTube aprendo todo. Y entonces tú te quedas así como que ya va. O por lo menos para mí, como profesora, pues es algo que choca mucho, ¿no? Entonces digo, no, tenemos que fomentar voluntad académica en nuestros estudiantes, que ellos entiendan que no es lo mismo aprender por YouTube que aprender en tu entorno de clases, aprenderlo con tus profesores, con las referencias que tus profesores sí han seleccionado cuidadosamente, porque son las correctas a nivel de confiabilidad y validez. Hay una brecha muy importante que a través de la gamificación la podemos ir trabajando, porque parte de los retos puede ser aprender a curar contenido, aprender a seleccionar las fuentes correctas, entonces se convierten como en submetas para poder lograr los objetivos del juego. Por supuesto, la gran ventaja de utilizar gamificación es la motivación, ¿okay? Porque mantiene el interés de los muchachos por el continuo aprendizaje, por superar las situaciones lo que no entiendo, porque si no hay un contenido que es un poquito más complejo, pues yo me valgo de mi equipo, de mis compañeros de clase, para que juntos podamos superar el reto. Otra de las ventajas precisamente es fomentar el trabajo colaborativo, pero real, ¿no? El trabajo colaborativo donde cada uno va a tener la posibilidad de autoconocer sus capacidades y vamos a dividirnos los roles. Bueno, si yo soy bueno en esto, tú eres bueno en aquello, tú vas a ser el estratega, tú vas a ser el ejecutor, y entre todos vamos a terminar comprendiendo y aportando para la consecución de la meta. Por supuesto que también en esta parte del aprendizaje colaborativo se fomentan relaciones de liderazgo, se fomentan habilidades sociales. No son muy diferentes a lo que podemos desarrollar en otras metodologías emergentes, como un aprendizaje basado en proyectos, o aprendizaje basado en la solución de problemas, o aprendizaje basado en el cambio. La cuestión está en que aquí estamos incorporando ese elemento que naturalmente es favorable para el aprendizaje, que es el juego. Porque así aprendimos de pequeñitos a construir tacos, a identificar los colores, a identificar las letras. ¿Cómo rescatamos ese interés que tenía el niño en fallar, en errar, y trataba y lograba el objetivo? ¿Y cómo hacerlo ahora que somos adultos, que estamos grandes, ¿no? En la gamificación buscamos 3 cosas que son muy importantes: motivar, mantenerlo en el nivel de interés y de motivación, fomentar trabajo colaborativo y desarrollar competencias. Desarrollar competencias que no son solamente para ahorita, sino competencias que perduran en el tiempo. Aquí venía la otra parte, profe, pero ya sé que este grupo de profesores está un poco tímido. Aquí venía a preguntarles, bueno, después de lo que hemos escuchado, ¿cómo va esto? O sea, ¿cómo logramos que en efecto la gamificación promueva la creatividad, promueva la motivación y promueva el emprendimiento? Oye, una cosita, perdona, pero creo que esos 3 elementos muy importantes dentro de los procesos educativos parten de tener un maestro que esté en la misma línea, ¿no? Así es. Porque a veces le pedimos al estudiante que haga ciertas cosas o que piense incluso ciertas cosas, pero no tiene ningún modelo a seguir, ningún acompañamiento, ningún punto de referencia claro sobre estos temas, ¿no? Absolutamente, profe. De hecho, ahorita vamos a ver el rol del profesor. Ya me adelanté. Porque es que es la estrella de esto, porque gamificación no la podemos hacer en el aula si el profesor no domina la metodología. O sea, el profesor es el que llega al inicio del semestre y dice, quiero hacer este semestre algo diferente, muchachos. Hay una metodología que se llama gamificación, yo me preparé para esto, me entrené en cómo utilizarla, pero tenemos que llegar a un acuerdo. O sea, ustedes se suman, eso es un trabajo obligatoriamente en equipo, no es un trabajo que va a hacer solo el profesor. Entonces, ¿cómo juntos podemos propiciar pensamiento creativo? Fíjense que el pensamiento creativo a veces se le ha dado poco valor en estos últimos tiempos, en algunas áreas, no en todas por fortuna, pero es que el pensamiento creativo es fundamental para generar innovación, y la innovación es fundamental en las competencias laborales de hoy. Los países de primer mundo han logrado los avances que han logrado gracias a la innovación. Y la única manera de que nosotros tengamos adultos competentes
capaces de generar proyectos de innovación es que desarrollemos pensamiento creativo en las aulas de clases. Entonces allí tenemos una gran deuda y tenemos una gran responsabilidad en generar esos espacios de pensamiento creativo, y la gamificación se convierte en una oportunidad para ello. Ya hablamos de la motivación, que bueno, es esencial y además es la gran ventaja de la gamificación. Y en el emprendimiento, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, vamos a ver un ejemplo sobre el emprendimiento. Ya en esta parte, profes, también creo que en honor al tiempo, claro, esta charla de hoy es tal cual, como acordamos así, es introductoria, porque hablar de gamificación implica todo un proceso de entrenamiento y de formación al respecto. Yo ahorita les voy a presentar unas imágenes, pero así como muy flash, sobre qué se necesita para gamificar, ¿ok? Fíjense que de una manera muy de juego, fundamentada en la temática, en este caso, en las pirámides, pues nos explican cuáles son los elementos de la gamificación. Básicamente se estructuran en 3 partes, que son las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Pero para ser aún más específico en cuáles son dinámicas, mecánicas y componentes, nos vamos a los elementos del juego. Para nosotros poder gamificar, tenemos que definir en conjunto metas y objetivos. Y ahí entonces tenemos que ver, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo final? Tal. Tenemos que establecer retos y misiones y desafíos para poder lograr ese objetivo. Probablemente los desafíos se convierten en la oportunidad para fortalecer habilidades de investigación, habilidades comunicativas, habilidades sociales, todas esas competencias para la vida que están muy de currículo oculto en nuestros diseños, se convierten como en pequeños desafíos. Pero están las misiones son como esas tareas parciales a las que estamos acostumbrados, pero están además los grandes retos. Son proyectos, a lo mejor un proyecto una vez al mes, alguna presentación, alguna producción. Todo eso se tiene que definir. Tenemos que definir las reglas, bueno, cómo ganamos, cómo perdemos puntos, cómo ganamos puntos, cómo me gano una insignia. Esas reglas también las tenemos que definir entre todos. Plantear una narrativa de juego. La narrativa de juego tal vez es lo que puede llevarnos un poco más de tiempo, porque todos nos montamos en el momento en que llegamos al salón de clase. Si decidimos que la narrativa va a ser sobre la cultura egipcia, todos nos montamos en el traje de cultura egipcia. Si decidimos que va a ser sobre los indígenas, todos nos montamos en una narrativa, en un discurso fundamentado en esos roles que estamos jugando. Pero ¿es lejos? No. Nosotros vimos cuando en la fiebre de Harry Potter todos los niñitos hablaban como si estudiaban en la escuela de Howard. O sea, eso sí es posible, pero no los llevamos al aula de clase. Tienen que tener libertad para elegir, y por eso es importante que sea un proceso consensuado entre el profesor y sus estudiantes, para que ellos tengan posibilidades de ver rutas de escape, casillas ganadoras, casillas de puntos extras. Eso tiene que plantearse. Libertad para equivocarse, obtener recompensas. Bueno, si yo hice bien mi desafío, tengo una recompensa adicional, porque a lo mejor ayudé, serví como tutora a un compañero de clase que se le dificultaba más algo, eso me da un punto adicional. Esas recompensas también son favorables. Estamos desarrollando el trabajo colaborativo, trabajando la diversidad presente en el aula. Se puede establecer desde el inicio en el proceso del diseño bajo gamificación. Como dijimos, la retroalimentación es fundamental. Y para poder hacer retroalimentación es importante utilizar otra vez comunicaciones pedagógicas multicanales. ¿Cómo logro yo captar la atención, enganchar y conectar emocionalmente con mis estudiantes, respetando su diversidad? Entonces yo tengo que generar mecanismos de retroalimentación más visuales para mis chamos que necesitan ver el wow en el elemento visual a través de recursos gráficos maravillosos o de mecanismos de audiovisual. También tengo que captar a través a lo mejor de algunos podcasts, unos audiecitos que le permitan a algunos estudiantes, ay, ahora entiendo en qué me equivoqué, ahora entiendo en qué tengo que mejorar. O aquel que necesita que te sientes mano a mano, codo a codo, mira, no, es que esto teníamos que hacerlo así, así, así. Esa comunicación pedagógica multicanal hay que desarrollarla. Y por último aquí, el estatus visible. Parte de la ruta de juego, pues también es interesante que haya un progreso, que el estudiante, que hagamos a lo mejor una gran cartelera, estoy hablando sí ahora primaria, bachillerato, hagamos una gran cartelera
donde los profesores vayan marcando el progreso del grupo de estudiantes, para que ellos vean lo que han logrado, el avance que van teniendo en todo su proceso de aprendizaje. Cooperación y competencia, ya hablamos un poco del trabajo colaborativo, restricciones de tiempo. Una de las grandes debilidades que no ha sido de ninguna de las metodologías, sino de probablemente malas implementaciones en la metodología, es que justificados, el otro día en una charla dirigida a profesores hablaba lo mismo, muchas veces justificados en dar oportunidad de mejora, en oportunidad de crecimiento, en entender, porque tenemos que también ser flexibles en algunas situaciones, pareciera que hemos perdido como profesores la importancia de establecer situaciones de tiempo. Entonces, es vital poner pautas. Si vas a hacer una tarea, tienes que cumplirla en este tiempo determinado, tienes que cumplirla con estos criterios determinados. No quiere decir que siempre voy a estar realizando objetivos de aprendizaje eternos sin que haya un límite en el logro del desafío, del reto o de la misión. Ya hablamos del progreso y el elemento wow, la sorpresa. ¿Cómo hacerlo posible para gestionar y valorar estrategia? El rol del profesor. El rol del profesor, pues, no consiste solo en hacer que la actividad sea más divertida, es valorar los elementos del juego con un buen diseño instruccional que incorpore actividades atractivas, retadoras, que guíen la experiencia hacia el desarrollo de competencias esperadas según el nivel indicado. Si yo estoy trabajando gamificación en preescolar, tengo que trabajar con mis objetivos, mi nivel madurativo de los niñitos de preescolar, y eso lo voy adaptando a mi grupo de estudiantes según sus edades. ¿Cómo se hace? Primero analizamos los objetivos del juego, hacemos el diseño creativo y gráfico con todos los elementos del juego que acabamos de ver, todos los que acabamos de mencionar. Después es que vamos al desarrollo y a la implementación y podemos hacer ajustes en el diseño. Y por supuesto, fíjense que la línea es continua, la línea no termina en la evaluación, está en permanente cambio, en permanente revisión, porque el proceso evaluativo parte desde el mismo momento en el diseño y en la formulación de la metodología de gamificación. Conocer a mis estudiantes, valorar sus diferencias, me va a permitir establecer los roles dentro de la dinámica de gamificación. Habrá estudiantes que son más estrategas, otros son más ejecutores, otros son más socializadores. Entonces, ¿cómo aprovechar las capacidades que tienen mis estudiantes para definir cada uno de los roles? No quiere decir que los estrategas no van a pasar por socialización en algún momento o viceversa, sino que también es resaltar su capacidad y desarrollar su máximo potencial. Y aquí viene una relación directa con el emprendimiento. Cuando nosotros hablamos de emprendimiento, ¿qué nos encontramos? Con personas que son estrategas dentro de un proceso de emprendimiento que están haciendo, los que son ejecutores y los que son socializadores. Entonces, podemos ver el vínculo que establecemos con una metodología como la gamificación y desarrollar las competencias que los van a conducir también a desarrollar proyectos de emprendimiento. ¿Cómo hacerlo posible en el diseño? Bueno, esto ha sido tan documentado que existe lo que se llama el lienzo de la gamificación. Este lienzo es una propuesta de Tecnológico de Monterrey, donde además de los formatos cotidianos de planificación que conocemos, ellos establecen estos específicamente que son dinámicas, componentes, mecánicas, y yo allí voy definiendo con mi grupo de estudiantes, y miren que además hay una numeración lógica de cómo armo el lienzo. Cómo logro que mis estudiantes y todos juntos entendamos nuestros perfiles de jugadores, cuál es el avatar, qué estética vamos a utilizar, qué dinámica, Cuando logramos ya armar el lienzo en conjunto, nos vamos a esa tercera fase que era ejecución e implementación. Cosas que quedan, que no vamos a hablar hoy, por supuesto, cuándo y cómo hacerlo, porque todo tiene un momento para hacerlo. Fíjense que iniciamos diciendo, bueno, en este sondeo, nuestros profesores todavía no tienen competencias. Les cuesta entender que innovar lo podemos hacer con cartones de huevo, con cartones que tenemos en el salón de clase, con FOAMI, con papel contra transparente. Nosotros podemos crear todo un proceso de gamificación con los recursos didácticos que tenemos en el aula. No necesariamente vamos a utilizar la tecnología. Eso para los contextos más vulnerables. Ahora, si yo tengo un contexto totalmente enriquecido, entonces me voy de los recursos tradicionales a los contemporáneos. Y no voy a descartar los recursos tangibles, pero voy a utilizar los recursos tecnológicos para poder tener un mayor aprovechamiento de la experiencia.
No vamos a hablar de tipos de jugadores, de evaluación gamificada específicamente, pero estos son elementos que sin lugar a dudas tendrían que seguir profundizándose antes de sumarse a la aventura de establecer un mecanismo de gamificación. Y creo que ya con esto estábamos listos. Sí. Buenísimo. Muchas gracias, profe. De verdad no dejé de pensar. Este tema es interesantísimo. A mí me gusta mucho jugar muchas cosas. El reto es que uno como profe tiene que ser lo suficientemente creativo para hacer una estrategia de gamificación y no un aprendizaje basado en un juego. Es la misma pregunta que se tiene que hacer los profesores cuando empiezan a meterse en el mundo de la educomunicación, ¿no? No es ver una película en el salón y ya, porque eso es tecnología educativa, no es meter el televisor en el salón. Exactamente. Es hacer televisión en el salón, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces es otro mundo y eso requiere mucho de uno. Sí. Porque, claro, yo iba pensando y a mí estas cosas me dan un poquito de rabia. Y disculpen, ¿no? Como que uno rompe el protocolo, porque es como lo mismo que uno siente cuando ve una película de esas películas de los profesores en el cine. Ajá, sí. Que tú nunca los ves como reales, porque nunca mandan a callar y tal, y todo sale bien al final de la película. Pero entonces, claro, seguramente, a lo mejor algún comentario o personas que nos están escuchando y nos están viendo, dirán algunos ejemplos. Entonces deben haber, seguramente en YouTube, muchísimos ejemplos de profesores hablando en la cámara de cómo han hecho gamificación y verificablemente funcional, ¿no? Pero, cónchale, yo me quedo todavía en el esquema de uno enseña de 1 para 20, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso si el chamo tiene que sabe escribir, copiar y tal? No sé qué, uno está como en ese esquema, ¿no? A lo mejor un poco flojo de muchachos, página 3, actividades de la 1 a la 4. O hoy es cuadro comparativo. Y ya, ¿no? Esto es otro mundo, es súper interesante. Otra cosa, y por ejemplo, yo di el entrenamiento un poco más ampliado en un colegio de Caracas que tiene todos los recursos para hacerlo. Y cuando los profesores hicieron un mural, además, maravilloso, porque yo les dije, después monten su lienzo de gamificación, escojan una actividad y la comparten en el muro. El muro quedó fantástico, pero la mayoría de las experiencias seguían siendo aprendizaje basado en juegos. Sí, es que es difícil. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? ¿Cómo hacerlo verdaderamente factible? Que un profesor no se lanza solo el camino. La verdad, aquí parte del truco, y por eso yo no he visto ninguna experiencia de gamificación aquí en nuestro contexto. No porque no sea posible. Entonces aquí retomamos un poco esas ideas iniciales. Claro. No porque no sea posible, porque tú con recursos didácticos bien, además apoyados con lo tecnológico, puedes hacerlo. Tú puedes aprovecharte de Kahoot, aprovecharte de Nearpod. Yo les iba a traer un Nearpod, pero menos mal que no lo traje para que los profes no se sintieran aturdidos. Pero tú puedes aprovecharte de eso, pero eso no termina siendo gamificación. Claro. Para hacer gamificación, entonces, ¿qué sí podemos hacer? Profesores de un mismo área de matemática, todos los de matemática en un colegio, montan un solo lienzo de gamificación con objetivos adaptados cada uno, por supuesto, a su grado, a su materia. Todos juntos se les hace mucho más fácil hacer un proceso gamificado, todos en un mismo área, matemática, que hacer un solo profesor. Porque, disculpa, perdón, es que aquí estamos entusiasmados con este tema, pero hay una cosa que me llama la atención en estos procesos de gamificación, que es como se le conoce más, o ludificación. Yo percibo por tu exposición que hay mucho de desarrollar habilidades o adquirir competencias, pero, y llegar a una meta, por supuesto. Pero la palabra, por ejemplo, conocimiento, la extraño un poco dentro del discurso general de la ludificación, porque tengo la impresión, nos lo han dicho profesores en su momento, que el aula de clase entonces se vuelve un parque de diversiones sin ninguna estructura, ¿no? Y por otra parte, digo esto como una preocupación muy, muy personal, porque además se cree que ludificar es meter el juego en el aula. Mientras yo hago unas actividades, el muchacho está en la parte de atrás jugando damas. Y esto no es así. No es lo recomendable, porque uno oye las experiencias y se da cuenta. Lo otro es que con el proceso de pandemia, el comentario es
no aprendieron nada. Aquí no se aprende nada. Claro. Aquí, entonces, la tendencia de algunos profesores era métele el juego, métele el juego para que se entusiasme. Y con eso, y el resultado era exactamente el mismo. La percepción es, no aprendieron nada de ciertos docentes y de estudiantes también. Es una cosa que uno oye. Entonces, con más razón, bueno, ¿cómo tiene que ser planificado esto? Que además no es el juego electrónico, que en pandemia nos tocó ir mucho de lo electrónico, sino que es ese cartón de juego. Exacto. O sea, hay ludificación para todo el mundo. Para todos. Y creo que esto, en ese sentido, es esencial. Aquí en Venezuela, el profesor Saúl González, que fue el creador de la especialización en videojuegos en la Universidad Simón Bolívar, trabajó con proyectos de ludificación y hay uno que se llama Kiro, muy interesante porque era para ayudar a los estudiantes de medicina a que aprendieran los procesos de medicina no invasiva, ¿no? Okay. Entonces, eran, en mi experiencia, digamos, en mi casa, muy doméstico, por una parte ellos estaban ya avalados por academias de medicina y efectivamente se utilizó esa aplicación. En mi casa, yo era incapaz de hacer ninguna operación de ningún tipo. El lente siempre rompía cualquier cosa que estaba allí. Pero mi hija de 10 años en ese momento le pareció divertidísimo y encontró y vio el hígado, el páncreas, el no sé qué, de una manera, claro, estos son ejemplos pequeños, pero es como, es entender cómo también el muchacho pide aplicaciones de calidad. O sea, no puedes diseñar un juego arbitrariamente, necesitamos calidad en el modo de introducir esta tecnología dentro del aula de clase. Totalmente, profe. Y entonces por eso es que rescatamos el concepto de innovación. Innovación es un proceso permanente donde me valgo de los recursos que tengo disponibles para mejorar la calidad educativa. Eso es un concepto que debería estar acompañado y debería ser una premisa en todas las instituciones educativas, que las personas entiendan verdaderamente qué es innovar. Porque cuando reconozcamos cuáles son los recursos y transformemos eso para lograr ese permanente cambio que conduzca a la calidad, vamos a tener un paso importante. Así es. Y allí, profe, en función de lo que usted mencionaba, yo separaría dos cosas. Una, en efecto, cuando hablábamos de los contenidos de la gamificación, mencionábamos que una de las grandes ventajas era que tenías la posibilidad de crear contenidos bajo la temática que seleccionaste para la metodología y que una de las ventajas es que los muchachos aprenden a través del juego contenidos complejos. Porque es más fácil que si a mí se me dificulta química orgánica, pues yo pueda montar un juego de tablero para aprender a lo mejor la tabla periódica y después poder hacer las fórmulas de la química orgánica. Y no es aprendizaje basado en juego porque ese juego lo inventó el profe. Claro, no porque lo inventó el profe, porque hay todo un sistema creado por el profe y sus estudiantes con un sistema de recompensa, insignias, puntos, etc. No es que el profe llegó con la tabla periódica impresa. Exacto. Ajá, muchacho, no, vamos allá. Porque si el profe diseña un tablero y lo lleva, es aprendizaje basado en juego. Okay. Entonces, está mal, ¿no? Es una metodología más, ¿no? Y lo otro, sobre realmente la brecha que existió durante el tiempo de pandemia, es así, y esa brecha está presente. Pero muchas de esas experiencias fueron porque se intentó, y en eso, desde el día 1 de la continuidad académica, yo fui una de las primeras voceras que dije, no pretendan trasladar el aula de clase a la educación a distancia. O sea, eso fue uno de los graves errores que existieron. Entonces veíamos dinámicas de colegios que tratando de satisfacer incluso eran necesidades financieras de las familias, ponían unas conexiones, unos horarios a los niños desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, replicando lo que ocurría en un salón de clase, y eso por supuesto que no genera aprendizaje por ningún lado, más algunas malas estrategias a nivel de práctica escolar, justificando además la incorporación de un sinfín de recursos tecnológicos que de manera atropellada aprendieron a utilizar, pero desconexos de lo que realmente era lo que se quería lograr. Ese error va a marcar y va a quedar presente a lo largo de la historia, pero tenemos que aprender de él y ver de qué manera lo solventamos a largo plazo. Claro. Chévere. Claro. Oye, listo, no, muchísimas gracias de verdad, profe Tibaire, por compartir esto con nosotros. Sin duda, fue un gran abrebocas de todo este mundo y son unas prácticas, bueno, interesantes que dan para mucho. El tema
lo que más me gustó es que no se reduce a un tema de recursos, ¿no? Porque un profe puede inventar un juego de rol, ¿no? Y ahí corre con el procesador gráfico más impactante del universo, que es nuestra imaginación. Entonces, claro, ¿no? Y eso todo el mundo la tiene. No hay que comprarla. Entonces, claro, hay que entrenarlo un poquito. Pero todo el mundo la tiene. Entonces, hay muchas cosas. Y invita al tema, mueve al profesor, ¿no? Para la creatividad, eso es muy interesante. No, y el rol del docente, nosotros desde la Facultad de Ciencias de la Educación queremos siempre dar este papel protagónico a los docentes, a los muchachos que se están formando, para ir a las aulas y para estar en otros contextos también. Entonces, como este tipo de herramientas es aprovechada realmente y no constituye una interferencia en el proceso de aprendizaje, en la adquisición de conocimiento, en el desarrollo de habilidades. No, y que además no es una estrategia que vas a utilizar por siempre, o sea, es eventualmente según las necesidades del grupo. Tengo que ver con qué grupo, por eso las preguntas finales, ¿cuándo y cómo? Tengo que aprender a tener ese ojo bien acucioso de ver en qué grupo me puede funcionar esa estrategia y cuál no. Claro, buenísimo. Oye, muchísimas gracias, profesora, de verdad, por acompañarnos. Y bueno, ya seguramente estaremos recibiendo comentarios sobre ejemplos y todo esto. Recordamos que esta ponencia, bueno, y todo el seminario queda en el canal de YouTube de la Universidad Monte Ávila, y ya vamos a